Higiene y seguridad industrial. Tema 5, toxicología y control del ambiente. 5.2.1, ruido industrial. Competencia. El estudiante conocerá y comprenderá la aplicación de la NOM 011 STPS 2001. Condiciones de seguridad e higiene en las áreas de trabajo donde se genere ruido para reconocer, evaluar y controlar las emisiones de ruido que causen daño al sistema auditivo del trabajador. El ruido, como el que ustedes están escuchando ahorita, que acaba de pasar el de la motocicleta y cada vez que intento grabar pasa alguien haciendo ruido, ya sea con su equipo o con un equipo de sonido, pues son los sonidos cuyos niveles de intensidad en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores pueden causar daños a la salud, siendo el más frecuente y grave la pérdida parcial o total de la audición. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la encargada de emitir todos los requisitos respecto a las condiciones de seguridad, así como establecer el procedimiento para medir el nivel de ruido, el cual consta de 3 etapas que explicaré en el desarrollo de este tema. Las 3 etapas son reconocimiento, evaluación y control. Y estas 3 etapas se encuentran establecidas en la NOM 011 STPS 2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Empecemos con la primera etapa, reconocimiento. Lo primero que se tiene que realizar es un recorrido por el centro de trabajo, por las áreas de trabajo e ir detectando las fuentes emisoras de ruido, para lo cual se va a hacer uso de un instrumento electrónico, ¿sí?, llamado sonómetro. Algo más que hay que realizar en este reconocimiento es la identificación y el registro de cuántas personas están expuestas a ruido en las áreas seleccionadas. Y aquí en la presentación les estoy mostrando una tabla, que es una tabla en la cual se muestran, ¿sí?, quiénes son los trabajadores expuestos al ruido, agrupados por edades, ¿sí?, y de acuerdo a los resultados del audiograma. Otra parte del reconocimiento es determinar qué tipo de ruido existe en las áreas, ¿sí?, porque estamos de acuerdo que existen diversos ruidos. Hay un ruido que es estable, aquel que es inestable o el impulsivo. El ruido estable es aquel que dura el mismo ruido durante varias horas o durante toda la jornada. El inestable es aquel ruido que sube y baja de intensidad, y el impulsivo podríamos decir aquel ruido que se da de manera repentina, por ejemplo, cuando cae algún objeto o se golpea algo. Hay que seleccionar el método de evaluación que se va a emplear para establecer los niveles sonoros tanto mínimos como máximos. Y estamos recordando que estamos en la etapa del reconocimiento. Dentro de esta etapa del reconocimiento debemos determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado para efectuar la evaluación de la exposición a ruido en las áreas de trabajo. Lo que ustedes están viendo ahí en la presentación es un instrumento electrónico que determina los niveles de ruido llamado decibelímetro. La medición del ruido, ¿sí?, para medir el ruido, ¿cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir en decibeles.
¿sí? Decibeles. En la A entre paréntesis quiere decir acústica, que es una escala logarítmica. Esta escala logarítmica, ¿sí?, es debido a la misma escala que se da de ruidos, que para duplicar el ruido de sonido bastan solo 3 niveles. Y a continuación mostramos un ejemplo. Acuérdense, 3 niveles. Duplicar un sonido de 80 decibeles, de 80 a 83, pero no es correcto ni tampoco equivale un sonido de 160 decibeles a 166. Lo que sí equivale es de 83 decibeles a 86 decibeles. O sea, el sonido se mide de 3 en 3 decibeles. ¿Ok? Aquí estamos presentando los niveles de ruido, ¿sí? Y los efectos humanos, el nivel sonoro, ¿sí?, medido en decibeles acústicos, y la fuente del sonido, es decir, la fuente del ruido. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos el nivel sonoro 0, ¿sí? Es lo que es el umbral de la audición, lo que uno es lo mínimo que uno pudiera escuchar, que es el susurro de hojas. Puede ir de 0 a 10 decibeles, ¿sí? El volumen podría ser de 20 decibeles, una conversación en voz baja, música emitida por radio a bajo volumen va hasta de 20 hasta 40 decibeles, ¿sí? Una conversación normal será entre 50 y 60 decibeles. Por eso cuando alguien habla y alza la voz, llega un momento en que si continuamos con esa conversación nos molesta el ruido. ¿Y qué le decimos a la persona? ¿Puedes hablar más despacio? Baja la voz. ¿Por qué? Porque está rebasando los 60 decibeles en una conversación normal. Un automóvil de turismo, ¿sí?, emite un ruido de 70 decibeles. Una calle con mucho tráfico, 80 decibeles. Aquí donde su servidora vivo en una calle principal y sí, el nivel sonoro, ¿sí?, es de 80 decibeles porque lo medimos en una ocasión. En un taller de metalistería, ¿sí?, y un camión va entre 90 y 100 decibeles. Una sierra mecánica, ¿sí?, nos emite un sonido, un nivel sonoro de 110 decibeles acústicos. ¿Sí? Un avión a hélice o una perforadora de rocas nos da 120 decibeles, pero si se dan cuenta y nos regresamos tantito en esta tabla, aquí estamos observando que cuando ya llegamos a 60, el sonido, el nivel sonoro, el ruido puede ser irritante. Por eso le decimos a la persona, baja la voz, no grites. ¿Sí? Peligroso, pues es el ruido de los automóviles, ¿sí? Una calle donde haya excesivo tráfico, ¿sí?, un camión, un tráiler, una sierra mecánica. Bueno, pues ya estamos hablando de que ya esas partes, como les dije, el tráiler, un taller, ¿sí?, una aspiradora. Yo ahorita que estoy aquí trabajando y que estoy exponiendo y grabando mi tema, estoy escuchando el ruido de la aspiradora, tiene como 1 hora y estoy esperando que terminen con ese ruido para poder hacer la grabación. Sin embargo, ese ruido ya me molesta, ¿sí?, ya me irrita y llega un momento en que sí la verdad, se vuelve como lesivo para mi sentido auditivo. Sumamente lesivo, bueno, encontramos una remachadora. Si se dan cuenta, aquí ya estamos pasando el umbral del dolor, o sea, aquí aparece el dolor, ¿sí? 140, ¿sí?, nivel sonoro, en decibeles, pues sería el motor
de aparato a reacción, ¿sí? Por ejemplo, un avión. Cuando yo era niña, allá donde vivíamos, el avión pasaba arriba de la casa y el techo era de lámina y pasaba un avión a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y la verdad que vivimos muchos años así y eso nos provocó que la televisión, ¿sí? O la radio la tuviéramos que escuchar a altos niveles de nivel sonoro en decibeles, ¿sí? Esto que ustedes están viendo aquí es el método de evaluación, que es la segunda etapa de las condiciones de seguridad del ruido industrial. B65 es el código que aparece en la norma y se titula Método para evaluar un ruido estable, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos? Bueno, debemos de seleccionar el equipo de medición, ¿sí? Sonómetro. El sonómetro lo vamos a utilizar en 3 periodos de observación y cada periodo con 50 lecturas. En total tienen que ser 150 lecturas porque son 3 periodos. ¿Para qué? Pues para que yo pueda determinar, ¿sí?, en un momento dado el nivel sonoro A promedio referido a una exposición de 8 horas, ¿sí? Y el nivel sonoro A, que viene siendo el nivel de presión acústica, por eso tiene la A, instantáneo, medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado, ¿sí? De ahí se puede elegir un sonómetro integrador y se van a tomar 2 periodos de observación y cada periodo con 10 lecturas, que en total serían 20 lecturas para obtener el nivel de exposición a ruido, el NER, ¿sí?, y el nivel sonoro, acústico, la presión acústica que hace ese ruido sobre el trabajador. En la parte de B66 de la NOM 011 STPS 2001 también nos muestran un método para evaluar el ruido inestable. Recuerden que hay 3 tipos de ruido, hay varios tipos de ruido, el inestable, ¿sí? Y se selecciona el equipo de medición empleado, un sonómetro, el cual, ¿sí?, se va a utilizar tomando lecturas en 5 periodos de observación y cada periodo con 50 lecturas, que en total serían 250 lecturas para obtener el nivel de exposición a ruido, el nivel de exposición a ruido que es el NER, ¿sí?, y el nivel sonoro acústico, la presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado, o bien un sonómetro integrador, 3 periodos de observación, cada periodo con 10 lecturas, que en total serían 30 lecturas para obtener el nivel de exposición a ruido, el NER, ¿sí?, y el nivel sonoro A, repetimos que es el nivel de presión acústica instantánea, medido con la red de ponderación acústica de un sonómetro normalizado. Aquí, en la evaluación, ¿sí?, tenemos que utilizar un método para evaluar un ruido impulsivo, y que podemos utilizar un sonómetro integrador. Aquí, como es impulsivo, solamente va a ser un periodo de observación con 45 lecturas para que podamos obtener el nivel de exposición de ruido y el nivel sonoro, ¿sí?, el nivel sonoro continuo equivalente en el tiempo, que esto significa la energía media integrada a través de la ponderación A, que recuerden que la es lo acústico, a lo largo del periodo de medición, y para ello se establece una ecuación que se encuentra en la misma NOM. El método de evaluación personal, ¿sí? La evaluación por medio medidor personal de ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que considerar solamente una sola lectura
en la que el trabajador debe portar el medidor personal de exposición a ruido durante todo el periodo de medición, mismo que no debe ser menor a 5 horas y en el cual realizará sus actividades de manera normal. Le vamos a dar a nosotros al trabajador el instrumento electrónico de evaluación y él lo va a traer consigo, ¿sí? En esta parte de la evaluación es un cuadro sinóptico, donde podemos observar y apreciar los métodos de evaluación, ¿sí? Y los métodos de evaluación son de medición ambiental y de medición personal. Tenemos métodos para evaluar el ruido estable. ¿Por medio de qué vamos a utilizar el método? Por medio de un sonómetro o por medio de un sonómetro integrador. Método para evaluar un ruido estable, por medio de sonómetro o por medio de sonómetro integrador. Método para evaluar un ruido impulsivo, por medio de un sonómetro integrador. Y la medición personal, que es el método de evaluación personal, y se recomienda cuando los trabajadores están expuestos a ruidos en distintos lugares de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que andan en diversas áreas e incluido en lugares fijos. Pero en estos espacios hay bastante ruido o se encuentran más directamente expuestos con la fuente generatoria, que pueden ser máquinas, que pueden ser equipos. Entonces, en esta presentación, en este cuadro sinóptico, podemos apreciar nosotros los métodos de evaluación que pueden ser de medición ambiental o personal respecto a los ruidos estables, inestables, impulsivos y el método de evaluación personal, de los cuales explicamos uno a uno anteriormente. La cantidad y ubicación de los puntos a evaluar. Bueno, como hay 3 tipos de ruido, el estable, el inestable y el impulsivo, tenemos que establecer la gradiente de presión sonora, las prioridades de áreas de evaluación y puestos fijos de trabajo, ¿sí? La cantidad y ubicación de los puntos a evaluar en la medición ambiental. Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, hay que considerar el puesto de trabajo fijo. Se recomienda cuando el trabajador permanece estacionario, permanece en un solo lugar durante toda su jornada, como estamos viendo ahí la persona en la presentación, ¿sí? Que está trabajando en la banda, ¿sí? Y ahí él realiza todas sus actividades durante la jornada. Otra parte que se tiene que evaluar es el punto de medición, el cual debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador, ¿sí? De no ser posible, pues que se coloque lo más cercano a él sin que le interfiera en el desarrollo de sus labores. O sea que es bien importante que el punto de medición esté lo más cercano al trabajador para que obtengamos una lectura más real. Deben evaluarse todos los puestos fijos de trabajo, ¿sí? Expuestos en el área donde hay ruido, ¿sí? Una vez determinado el nivel, ¿sí?, de exposición del ruido en cada punto, se debe de comparar con los límites máximos permisibles de exposición que la misma NOM 011 STPS 2001 nos presenta dentro del desarrollo de sus requisitos. Aquí tenemos la tabla. Esta tabla la pueden ustedes localizar en el documento de la NOM antes mencionada. Aquí se establece los límites máximos permisibles de exposición para poder evaluar cuánto tiempo el trabajador puede estar expuesto a ese nivel sonoro, ¿sí?, en decibeles. 90 decibeles 8 horas, 93 decibeles 4 horas, 96 decibeles 2 horas y 99 decibeles 1 hora. Todos ellos, acuérdense que la A es el nivel acústico al cual se encuentra expuesto el trabajador. Vamos con la última etapa, es el control. Si no se rebasan los límites, pero se tienen 85 decibeles o un poco más, hay que dotar de equipo de protección personal a los trabajadores expuestos y vamos a implementar un programa de conservación de la audición. Ahora bien, en cuanto al equipo de protección personal, tenemos que seleccionar correctamente cuáles
el EPP adecuado a la actividad que el trabajador está desarrollando, para lo cual podemos acudir a la NOM 017 STPS 2008, donde se establecen las condiciones que deben de contener los equipos de protección personal. Si no se rebasan los límites, se deben aplicar las medidas de control descritas en la NOM 011 STPS 2001. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a esperar que se rebasen los límites. Si el lugar donde se está trabajando hay un tipo de ruido, ¿sí? Ya sea un ruido constante, un ruido inestable o un ruido impulsivo, pero no se rebasan los límites, de todas formas hay que establecer medidas de control, ¿sí? Medidas de control a partir de acciones, ¿sí? En primer término, utilizar el método y seleccionar el método de evaluación con un sonómetro, conocido como decibelímetro, y determinar el equipo de protección personal que se les va a dotar a los trabajadores para proteger su sentido auditivo. Dentro del control, bueno, hay que establecer un programa de conservación de la audición, ¿sí? Otra, de ese contenido, hablando del contenido del programa, pues debe de tener la forma de la evaluación del nivel sonoro acústico, ¿sí? Del promedio, ¿sí? Del nivel sonoro acústico con el tiempo, ¿sí? De exposición, el nivel sonoro continuo equivalente al tiempo, ¿sí? Que viene siendo la energía media integrada de la red de ponderación A, de lo acústico, a lo largo del periodo de medición. Y esto se expresa en una ecuación que está determinada en la NOM. Y así es como se va a obtener el resultado correcto de esa evaluación y la determinación del nivel de exposición de ruido. La otra parte del contenido del programa debe de contener el nivel de presión acústica. Y que esto quiere decir que un nivel de presión acústica es igual a 20 veces al logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia, ¿sí? Que está determinada. Para ello, como estoy hablando de una ecuación, la fórmula de la ecuación se encuentra en la NOM 011 STPS 2001. ¿Ok? Entonces, esta evaluación del nivel de presión acústica en bandas de octava en las áreas con nivel sonoro acústico mayor o igual a 80 decibeles A, ¿sí? Que digamos que 80 decibeles A es el límite máximo para la audición normal del ser humano, ¿sí? El contenido del programa debe de establecer y determinar de manera correcta el equipo de protección personal auditiva para cada uno de los trabajadores de acuerdo a la actividad que estén desarrollando y al lugar donde se encuentren. La capacitación y el adiestramiento se puede realizar estableciendo cursos, talleres de manera programada, y los exámenes periódicos, que es la vigilancia a la salud de los trabajadores que están expuestos al ruido. Hay que controlar, ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar nosotros la salud más que nada de los trabajadores? Bueno, a través de los indicadores. ¿Cómo voy a obtener los indicadores? Pues los voy a obtener de lo anterior, ¿sí? Lo voy a obtener de las revisiones periódicas del control médico de los trabajadores. Además de que debe de existir una documentación correspondiente a cada uno de los elementos indicados, es decir, debe de existir una evidencia. Estas son partes del contenido del programa, ¿sí? Para las condiciones de seguridad en lugares donde se trabaje con diferentes tipos de ruido.
Hay que utilizar medidas técnicas de control, hay que establecer qué medida técnica vamos a utilizar, qué equipo vamos a utilizar. Medidas administrativas, cómo vamos a llevar el registro de las mediciones, de la audición, ¿sí? Y hay que controlarlas. Y esa es la información acerca de la norma oficial mexicana NOM 011 STPS 2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, para lo cual estoy agregando mis fuentes de información y aquí dejo un enlace para un video en YouTube para una mejor comprensión.